Buenos días, hermanos en Cristo. Cuánto le damos gracias a Dios por otro día, por este privilegio que nuestro Padre Celestial nos regala, de estar vivos, estar de pie, de ver otro día tan hermoso, tan maravilloso. Soy la hermana Petra García Ríos de Casesa San Martín y para mí es un gozo, es un privilegio poder compartir hoy la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, Señor, yo te doy gracias antes que nada, Señor, por este privilegio que me regalas de ver otro día tan hermoso, tan maravilloso. Gracias por la palabra que traes para cada uno de nosotros. Que esta palabra, Señor, sea de mucha bendición y de victoria para nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, la llevemos en práctica. Que no nada más seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Yo te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo maravilloso, Jesús. Amén y amén. Vamos a Santiago 1:25. Dice así la palabra de Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Gloria a Dios por la hermosa palabra. ¿Qué nos habla este versículo? Dice que Santiago compara a los que escuchan la palabra, pero no la obedecen, con alguien que mira su rostro en el espejo y después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se le olvida de qué clase de persona es. Qué hermoso nos habla en esta mañana el Espíritu Santo, que nos habla que ¿qué es la palabra de Dios? La ley es la palabra de Dios, pero dice que nos compara que cuando escuchamos la palabra, pero no la obedecemos. ¿Cuántas veces como cristianos estamos así? Escuchamos la palabra de Dios, leemos un ejemplo cuando tenemos nuestras clases. Toda la semana escuchamos la palabra de Dios. Toda la semana tenemos ese alimento. Somos privilegiados, tenemos esa libertad todavía de todos los días escuchar la palabra, de alimentarnos. Pero no la obedecemos. Es diferente escuchar y obedecer. Son dos puntos muy importantes que nos está recomendando Santiago aquí en la palabra de Dios. Dice, escucha la palabra, la escuchan, pero no la obedecen. ¿Y qué ejemplo nos da, no? Que cuando hay alguien que se mira en el espejo, su rostro, y pues al ratito ya se le olvidó de qué clase es. Por eso dice, debemos de poner en práctica la palabra de Dios y no limitarnos a escucharla. ¿Cuántas veces los domingos estábamos, no, bien, entre comillas, bien atentos, escuchando la palabra, pero nuestra mente está en otro lado? Y la palabra, pues no se queda, no la retenemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está en otro lado. Por eso la palabra de Dios en Santiago 1:25 dice que nosotros, no siendo oidores, olvidadizos. Es bien importante que ya en estos tiempos tratemos de memorizarnos los versículos. ¿Cuántos sabemos que la Biblia va a desaparecer? Entonces, tenemos que hacernos ese propósito de, de aprendernos versículos de la Biblia. Dice, si ponemos toda nuestra atención en la palabra de Dios y la obedecemos, siempre seremos felices en todo lo que hagamos. La palabra de Dios es perfecta y nos libra del pecado. Amén. Entonces, si nosotros ponemos nuestra atención en la palabra de Dios, dice que es perfecta y ella nos va a librar, ¿qué? Del pecado. Dice, como cristianos debemos estudiar la palabra de Dios. Los creyentes deben examinar la ley perfecta, dice, la ley que da libertad,
si la practicamos como regularmente y obedecemos lo que ahí vemos, será una bendición y nos podemos pues gozar de lo que Dios nos habla todos los días. Es como ahorita, la palabra de Dios nos habla. La palabra de Dios nos está hablando. A veces nos habla y nos confronta la palabra de Dios porque decimos, sí es cierto, entre comillas, leemos la palabra o oímos la palabra, pero no la retenemos, no la obedecemos. Somos olvidadizos porque a veces nos preguntan, a ver, ¿de qué se trató el domingo? La palabra, ¿qué nos habló? ¿Qué versículos de la Biblia nos dieron? Pues no sé, o corremos a sacar la libreta del apunte. No, hermanos, tenemos que en estas alturas ya aprendernos qué nos habló la palabra, retenerla, aprendernos los versículos de la Biblia. Hay que proponernos en que sea una vez a la semana aprendernos un versículo de la Biblia. Dice, debemos ser hacedores de la palabra, es decir, hacer más que solo pensar en Dios. O sea, tenemos que ser esos grandes hacedores de la palabra, porque lo dice bien claro, que no nada más seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Debemos de poner atención a la palabra de Dios y obedecerla siempre. Entonces, ¿cuál es la clave para el éxito? ¿Cuál es la clave para que lleguemos a ser unos grandes siervos servidores de Dios y llegar al éxito? ¿Quién nos da el éxito? Dios. Entonces, si nosotros obedecemos, esa es la clave correcta, la obediencia, el amor. Si nosotros no tenemos obediencia y amor, pues ¿cómo vamos a obedecer la palabra de Dios? Dice, debemos no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. O sea, tenemos que tener la acción, la práctica con acción, debemos de tener esas dos partes. ¿Para qué? Para poder accionar la palabra y obedecerla, para que no nada más seamos oidores olvidadizos. Dice, debemos de perseverar en la ley perfecta que da la libertad. Amén. Queremos ser libres, hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que ser esos oidores, pero oidores que retengamos la palabra de Dios. Dice, debemos no olvidar lo que hemos oído, sino hacer lo que hemos oído. Entonces no se nos debe de olvidar lo que hemos oído, hermanos. Debemos ser felices en todo lo que hagamos. Debemos ser bendecidos por medio de nuestro Dios y obedeciendo. Otra vez nos recomienda que debemos de obedecer. Debemos ser liberados del pecado. Cuando nosotros somos liberados del pecado, ahí es donde vamos a conocer la verdadera libertad. ¿Por qué creen que a veces no avanzamos? ¿Por qué a veces todavía? ¿Por qué estoy buscando más a Dios y me están pasando cosas? ¿Por qué? Porque realmente todavía no conocemos esa libertad. No hemos querido dejar soltar todavía cosas que nos están limitando llegar realmente a la meta que es Cristo Jesús. Por eso dice, bienaventurado en lo que haces. Si nosotros hacemos lo correcto bien delante de Dios, si nosotros realmente oímos y somos esos oidores y hacedores de la palabra, vamos a ser bienaventurado. ¿Y qué significa bienaventurado? Doblemente bendecido o bendecida. Eso es lo que significa bienaventurado. Pero, como les comentaba, a veces, pues no queremos ni salir a compartir la palabra de Dios. A veces nos estamos limitando cuando ya sabemos. ¿Cuántos de nosotros ya sabemos? Ya sabemos lo que nos habla la palabra de Dios, ya sabemos lo que es bueno, ya sabemos lo que es malo, pero no queremos ir a compartir allá afuera igual la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces todavía tenemos ese miedo, porque a veces no queremos, pues,
ir y llevar lo que hoy ya nosotros estamos conociendo, esa libertad. ¿Por qué? Porque todavía hay algo que nos está enfrenando. ¿Por qué? Porque somos oidores olvidadizos. Somos también a lo mejor egoístas porque nada más estamos pensando en nosotros. Nos alimentamos mucho de la palabra de Dios toda la semana. Tenemos también oraciones, también vamos a lo mejor a una célula, estamos en células y es mucha palabra que nos estamos alimentando en la semana, pero no queremos salir también a ir a compartir, no queremos también llevar y decirle al vecino o a alguien que estamos viendo que está pasando por situaciones y decirle, mira, levántate, la palabra de Dios trae libertad. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque nada más oímos, pero no estamos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué enseñanza nos deja este versículo? Que para ser bendecidos por medio de Dios debemos poner en práctica la palabra de Dios y no limitarnos solamente a escucharla, sino aplicarla. Aplicarla a nuestras vidas, aplicarla con nuestros hijos en casa. Ahí es donde tenemos que empezar a practicar, a ponerla en práctica en la casa, en el hogar, con la familia. Por eso Él nos recomienda a Santiago y nos compara, o sea, ¿cómo nos compara? Es como cuando te ves en un espejo, y al ratito se te olvida de qué clase o persona eres. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. Tenemos que pedirle mucho a Dios, al Espíritu Santo. Señor, ayúdame a retener la palabra, ayúdame a no ser olvidadizo. Pero a veces se nos olvida más lo de la palabra de Dios que se nos olvida otra cosa. Ah, no, eso sí, somos bien finos o finas para otras cosas. Ahí sí no se nos olvida. Pero la palabra de Dios es la que más no retenemos. Podemos retener hasta, se va a oír un poquito drástico, pero a veces retenemos más un chisme que la palabra de Dios. Entonces hay que pedirle mucho a Dios, hay que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ayude a poder retener la palabra, que nos ayude a hacer ese esfuerzo de todos los días de aprendernos un versículo y guardarlo, escudriñarlo. ¿Para qué? Para poder retenerlo y en el momento que lo vamos a compartir ya no lo sepamos hasta de memoria. Bendito Dios los que retenemos la palabra o retenemos los versículos, porque eso es de mucha bendición, hermanos. Pero vamos a hacer ese propósito, vamos a pedirle mucho al Espíritu Santo que nos ayude a retener los versículos y que no nada más seamos oidores, sino también hacedores de la palabra y no olvidadizos, que siempre llevemos en práctica, que siempre estemos repitiendo lo que hemos aprendido. ¿Cuánto estamos en clases y nada más apuntamos y de verdad se nos olvida repasarlo en la semana y llegan los 8 días y a veces nos dicen los pastores, de qué se habló 8 días? O a ver, digan, y nos quedamos todos viéndonos o callados y no nos acordamos. ¿Por qué? Porque no lo llevamos en práctica, porque lo guardamos y ya. No, hermanos, aunque sea una vez a la semana, pues a darle una repasada. ¿Para qué? Para que siempre estemos escudriñando la palabra. Pues esta es la hermosa palabra que el Espíritu Santo, hermanos, nos da en esta hermosa mañana, en este día. Yo le doy gracias a Dios porque pues siempre nos habla a nuestras vidas, ¿no? Y esto es pues para que despiértemos y Señor, gracias porque tu palabra siempre nos habla a nuestras vidas, que no nada más seamos oidores, sino también que obedezcamos la palabra y que no nada más se nos olvide, Señor, lo que hoy aprendimos y ya al rato ya no lo practicamos o ya se nos olvidó, sino
estar escudriñando todos los días la palabra, las enseñanzas que nos mandan, todos los días estar escudriñando las clases que tenemos, escudriñar las clases. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas, Señor, a nuestras vidas. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Yo te pido que nos abra, Señor, todos los días el entendimiento, Señor, que siempre nos dé revelación por medio de tu palabra, Señor, y que no nada más seamos oidores, sino hacedores de la palabra, que la llevemos en práctica, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor, o a donde tú quieres, Señor, que compartamos también tu palabra, Señor, la llevemos en práctica. Yo te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo maravilloso Jesús. Amén y amén. Pues que tengan un hermoso día, hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios guarde nuestra salida, nuestra entrada, y recuerden, no se suelten de la mano de Dios.